Un anciano rescata a una mujer del pantano. Cuando recupera la memoria, revela una verdad impactante. La mañana era fría, húmeda y densa de niebla cuando Anton salió de su vieja casa al borde del bosque, como cada día. Con su chaqueta remendada y su bastón tallado a mano, caminó por el sendero familiar que lo llevaba a lo profundo del bosque de su infancia. Allí, lejos de las voces del mundo, encontraba paz. Pero ese día había algo distinto en el aire. La niebla era más espesa de lo normal, como si intentara ocultar algo. De pronto, Anton escuchó un sonido que no pertenecía a ese mundo silencioso. Un quejido suave, apenas audible, pero penetrante. Se detuvo, con el corazón súbitamente pesado, y siguió el sonido entre la maleza hasta llegar al borde de un antiguo y casi olvidado pantano. Entre árboles caídos y agua fangosa yacía un cuerpo, una mujer inmóvil, medio sumergida en el lodo. Su rostro estaba pálido, su cabello enmarañado, la ropa empapada y cubierta de barro. Sin pensarlo, Anton saltó a las traicioneras profundidades, que de inmediato le llegaron hasta las rodillas. Cada paso era una lucha contra el hundimiento, pero avanzó. «Aguante», jadeó, aunque ella apenas estaba consciente. Con todas las fuerzas que le quedaban, la sacó poco a poco del pantano, sosteniéndola con su cuerpo hasta que ambos quedaron exhaustos sobre un trozo de tierra seca. Sus labios apenas se movieron, pero una palabra alcanzó sus oídos. «Ayuda». Con su última energía, la cargó sobre sus hombros de regreso a su cabaña. Allí la colocó en el sofá, la envolvió en mantas y encendió el fuego en la vieja estufa. Mientras la leña crepitaba, observó su rostro. A pesar de la costra de barro, era joven, casi frágil y completamente sola. ¿Quién era? ¿Qué le había pasado? Anton no lo sabía, pero en sus viejos huesos sentía que esa mujer no había aparecido en su vida por casualidad. Ella era un enigma, uno tal vez más oscuro que la niebla de la que había emergido. La mujer durmió casi 24 horas, mientras afuera una espesa niebla cubría la tierra como una manta pesada. Anton se movía en silencio por su pequeña casa de madera, un lugar de soledad que de pronto se sentía lleno de vida gracias a su presencia. Preparó un caldo fuerte, cambió la manta empapada y añadió leña al fuego, sin saber si ella volvería a despertar. Pero cuando el viento nocturno azotó las contraventanas y las sombras se arrastraban por el suelo, ella abrió de repente los ojos. «¿Dónde estoy?», susurró débilmente. «Aquí estás a salvo», respondió Anton con calma, aunque él mismo sentía que su presencia traía más preguntas que respuestas. Al día siguiente, intentó hablar con ella. Su memoria estaba completamente borrada, sin nombre, sin lugar, sin motivo. Solo fragmentos salían a la superficie. Luces intensas, un movimiento de huida, metal frío contra la piel. Anton notó sus manos temblorosas, los moretones en sus brazos, y cómo instintivamente se sujetaba el vientre. Sabía que las heridas iban más allá de lo visible. No insistió. En cambio, pronunció una frase que no había necesitado decir en todos sus años de soledad. «Ya no estás sola». En los días siguientes, surgió un lazo silencioso entre ellos. Anton hablaba poco, pero sus actos decían mucho. Recolectaba hierbas para el dolor, lavaba su ropa y preparaba té cada noche. La joven, a la que en su mente llamó Lena, se fue calmando poco a poco, aunque sus noches seguían llenas de pesadillas. Una y otra vez se despertaba sobresaltada, con los ojos bien abiertos, como si viera algo que solo ella conocía. Una vez, Anton la encontró en el pasillo, descalza, mirando fijamente la puerta. «Tengo que irme, antes de que él venga», susurró. Pero ¿quién era ese él? Seguía oculto en la niebla de su memoria. Anton, sin embargo, sabía. Esa mujer no había llegado a su vida por casualidad. Era una tarde lluviosa cuando Marina, como salida de la nada, apareció en el umbral, pálida, temblorosa, con la mirada fija en un punto lejano. Anton nunca la había visto así.
Y ya sé cómo me llamo, balbuceó. Su voz apenas era un susurro, pero sus ojos brillaban con una agitación interior. Marina, me llamo Marina. Se dejó caer lentamente en la silla, como si solo pronunciar su nombre hubiera consumido toda su fuerza. Anton se sentó frente a ella, sin decir nada. Sabía que no era su lugar empujar esa puerta más allá, pero ya estaba abierta. En las horas siguientes, los recuerdos brotaron de ella como si se hubiese roto un dique. Un viaje en coche, un hombre a su lado, la sensación de somnolencia creciente, luego oscuridad. Creo que me dio algo que me hizo sentir mareada, dijo. Anton apretó las manos sobre su regazo. Vi su cara. Estaba tranquilo, tan tranquilo. Marina comenzó a temblar. Detuvo el coche y luego me empujó. Caí. Estaba oscuro, frío, pantano. Su voz se quebró. Las lágrimas le corrían por las mejillas y en sus ojos no había duda, solo terror puro. Anton se levantó despacio y le colocó una manta sobre los hombros. Dentro de él empezó a arder la rabia, no solo por lo que le habían hecho a Marina, sino por los abismos que de repente se abrían ante él. Él quiso matarte, dijo en voz baja. Marina asintió como si ya hubiese sentido esa verdad desde hacía días, pero solo ahora pudiera comprenderla del todo. No se había perdido, había sido desechada, y por el hombre que juró amarla. Anton entendía que lo que comenzó como un silencioso rescate se estaba convirtiendo ahora en una historia donde la justicia o la venganza ya no eran palabras ajenas. El silencio en la casa era engañoso. Marina estaba sentada junto a la ventana, mirando la densa niebla que cubría el mundo como una segunda piel. Sus palabras aún resonaban en la mente de Anton. Él cree que estoy muerta. Eso significaba que ella, aquí, en este momento, estaba a salvo, pero también que era solo cuestión de tiempo hasta que alguien viniera a comprobar si eso era cierto. Anton, que había pasado toda su vida alejándose de los asuntos ajenos, sintió un temblor en su interior, una fuerza que superaba su cautela. Era la certeza de que en este caso el silencio no era protección, era traición. Esa misma noche, Anton se puso en marcha. Su viejo coche arrancó con dificultad, pero arrancó. Al llegar al pueblo, esperó al único hombre en quien confiaba, Egor, el policía local. Los unía una antigua amistad silenciosa, y cuando Anton le contó la historia sin adornos, solo los hechos, Egor asintió lentamente. «Me encargo yo», dijo, mientras ya marcaba en su teléfono. Unas horas después, el esposo de Marina fue arrestado, ajeno, convencido de que su oscuro acto jamás saldría a la luz. Cuando Anton regresó, Marina ya lo esperaba en la puerta. En sus ojos brillaban el miedo y la esperanza. «¿Ya se acabó?», preguntó. Anton se acercó, le puso una mano sobre el hombro. «Recién empieza», respondió, pero esta vez en su voz no había duda. En los días que siguieron, la oscuridad fue desapareciendo poco a poco de la mirada de Marina. Se quedó, no solo porque no tuviera otro lugar, sino porque en Anton había visto más que a su Salvador. Y Anton, él había tomado una decisión contra el olvido, contra la soledad, y a favor de una última y gran misión, proteger el corazón de otra persona y finalmente abrir el suyo. A veces basta un solo momento para cambiar dos vidas. En Marina, Anton no solo encontró un propósito, sino que se encontró a sí mismo. Y Marina recuperó más que su memoria. Encontró protección, confianza y un nuevo comienzo. Esta historia nos recuerda: nunca es tarde para hacer lo correcto. Incluso en la niebla más espesa, en algún lugar hay una luz. Solo necesitas el valor de seguirla. ¿Qué parte de esta historia te conmovió más? Escríbelo en los comentarios. Dale like al video, suscríbete para más historias emotivas y compártelo con alguien que crea en las segundas oportunidades. Nos vemos en el próximo video.